Un gusto saludar al ingeniero. Nosotros le vamos a presentar nuestro proyecto de investigación formativa denominado Aplicaciones del análisis matricial y su relación con el análisis sísmico. Nosotros somos el grupo número 2 y los integrantes son Eric Cali, Carlos Castillo, Luis Hernández, Ana Wilcapi, Joana Litardo, Josibet Zúñiga, Erika Zárate y quienes habla Alexander Valdivieso. Como objetivo general, tenemos planteado analizar las aplicaciones del análisis matricial y su relación con el análisis sísmico, para conocer y estudiar su eficiencia en el diseño y evaluación de estructuras ante distintas cargas. Como objetivos específicos nos hemos planteado describir los fundamentos teóricos del análisis matricial y su implementación en el modelo de estructuras sujetas a fuerzas sísmicas. También examinar los métodos de análisis matricial aplicados a la resolución de sistemas dinámicos en estructuras que se encuentran afectadas por vibraciones sísmicas. Además, conocer la eficiencia de los distintos métodos de análisis matricial frente a métodos tradicionales en la simulación de respuestas sísmicas. Como resumen, el presente proyecto usará un enfoque investigativo combinando con revisión teórica y los principios del análisis matricial como el método de rigidez y los elementos finitos, en simulaciones numéricas de métodos de análisis estructurales sometidos a cargas sísmicas. En la introducción, en el contexto del análisis sísmico, las técnicas matriciales permiten resolver problemas de vibraciones libres y forzadas mediante formulaciones de ecuaciones acopladas. Estas pueden simplificarse usando métodos como la superposición modal. Para nuestra metodología de investigación hemos implementado el teórico descriptivo que se enfoca en recopilar, analizar e interpretar la información documental sobre el análisis matricial aplicado en análisis sísmico de estructuras. Un enfoque cualitativo que utilizamos para describir los conceptos, los fundamentos y las aplicaciones en el análisis matricial. La descripción de las acciones realizadas, revisión bibliográfica, análisis comparativo, organización de la información, redacción de la investigación. Análisis sísmico. Cuando se trata de análisis sísmico, el análisis matricial cobra mayor relevancia, ya que permite formular y resolver la ecuación dinámica de movimiento de una estructura sometida a una excitación sísmica. El análisis sísmico está dado por la siguiente ecuación: la matriz de masa M más la matriz de amortiguamiento C más la matriz de rigidez multiplicado por el U en relación a T, que esto es igual a F relación a T. U relación a T, tenemos que la segunda derivada de U con relación a T se refiere a la aceleración, la primera derivada a la velocidad y el U en relación a T es el desplazamiento de los nodos estructurales. Todo esto se deriva, todo esto tiene que ver en función del tiempo. Al igual que F, que representa las fuerzas sísmicas, que es producto de la aceleración del terreno. Una correcta aplicación del análisis matricial permite determinar de forma precisa sus distribuciones internas en los esfuerzos, las derivadas laterales, que son los desplazamientos entre pisos, la participación modal y las zonas críticas de acumulación de energía sísmica. El análisis matricial no solo optimiza el cálculo estructural, sino que también permite al ingeniero civil tomar decisiones acertadas en el diseño sismo resistente. Todo esto contribuyendo a la prevención y colapsos estructurales y además obteniendo la seguridad de los usuarios. Los casos de estudio de aplicaciones prácticas, les hemos puesto tres casos que son muy representativos para nosotros. El caso uno es en Chile, es en el Hospital de Alta Complejidad, que se diseñó un análisis en base a un análisis matricial avanzado con aislamiento sísmico. También aquí en nuestro país, en Quito, Ecuador, que se realizó una evaluación de la habilidad, que se realizaron análisis modales espectrales para detectar deficiencias de rigidez y de modos de falla potenciales. Esto permitió orientar a intervenciones estructurales mediante refuerzos con muros de corte y también disipadores de energía. Por último, tenemos el caso en Inca, Perú, en la Universidad de San Luis de Gonzaga, que primero consistió en construir los muros con salientes y entrantes, donde luego se fundieron las columnas, asegurando su correcto acoplamiento posterior. Los casos de estudio y aplicaciones prácticas. Las normas sísmicas y herramientas de cálculo que hemos utilizado son las NEC, que es la norma ecuatoriana, la ACE 7, que es la norma estadounidense, la NC 433, que es la chilena, y la Eurocódigo 8, que es la europea.
También las aplicaciones en prácticas de zona sísmica, diseño de hospitales, puentes y escuelas con alto riesgo sísmico, evaluación de vulnerabilidad estructural en edificaciones existentes, desarrollo de estructuras con aislamiento sísmico y disipadores de energía, y también la optimización de refuerzos estructurales para edificaciones antiguas. Los retos y futuro de un análisis matricial. El alto requerimiento computacional en estructuras no lineales y con acoplamientos complejos. También la necesidad de personal capacitado y acceso a software especializados. Además de dificultades de modelar con ciertos materiales con comportamiento altamente no lineal. A continuación vamos a explicar los métodos matriciales que se usan en el análisis sísmico. Como primer método tenemos el análisis estático equivalente, que es un método simplificado que reemplaza la acción sísmica por fuerzas laterales estáticas distribuidas en los pisos según su masa y altura. Se usan en estructuras bajas y regulares asumiendo el comportamiento lineal. Para esto debemos tomar en cuenta los desplazamientos nodales y así poder calcular las derivas y las fuerzas internas. Usaremos la siguiente ecuación en donde podemos observar que necesitamos la matriz de rigidez global y el vector de fuerzas nodales. También nuestro U, que serían los desplazamientos en los nudos, usados luego para calcular las derivas y los esfuerzos. Como segundo método tenemos el análisis nodal espectral, que es un método dinámico que considera múltiples nodos de vibración para calcular las respuestas sísmicas, usando espectros de respuesta y es más preciso en el análisis estático, ideal para las estructuras irregulares o altas. En estructuras, los tipos de vibraciones que se consideran principalmente son las vibraciones libres, la vibración forzada, la vibración amortiguada y la vibración resonante. Debemos tomar en cuenta el cálculo de frecuencias naturales y nodos propios y la transformación de la estructura al espacio nodal. De igual manera, usaremos la siguiente ecuación en donde podemos observar que tenemos la matriz de rigidez, la matriz de masa y en este caso la implementación de las frecuencias naturales y los nodos de vibración, para luego así poder combinar la respuesta nodal mediante la superposición SR-SS o el CQC, que en este caso el SR-SS es el método que suma las respuestas nodales como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, asumiendo modos independientes. Y tenemos en este caso el CQC, que es el método que combina respuestas nodales considerando la interacción entre modos cercanos en frecuencia. Como tercer método tenemos el método del análisis dinámico tiempo-historia. Simula la respuesta sísmica paso a paso en el tiempo usando registros reales o sintéticos de terremotos. Es el método más preciso usado en estructuras complejas o críticas. Debemos tomar en cuenta la formulación y la resolución de la ecuación diferencial matricial en el movimiento estructural, implementando la ecuación de la dinámica. Como podemos observar, tenemos aquí la matriz de masa, la matriz de amortiguamiento y la matriz de rigidez. Como cuarto método, nosotros tenemos el análisis nodal tiempo-historia, que en este caso, a diferencia del anterior método, este combina los modos de vibración con registros sismos reales para analizar la respuesta dinámica detallada. Es preciso que se use para estructuras grandes o irregulares. De igual manera, se requiere el análisis nodal y luego la integración temporal de los nodos, tomando en cuenta de igual manera la matriz de rigidez, la matriz de masa y la matriz de amortiguamiento, para finalmente llegar a la ecuación en donde debemos considerar los nodos propios. Y en este caso, nuestro valor de QI, que en este caso es la respuesta temporal al nodo I. La suma se combina en este caso todos los nodos para obtener la respuesta completa. Como quinto método, tenemos el método de análisis pushover, que es el análisis no lineal estático, que es un método que aplica las fuerzas laterales crecientes para evaluar el comportamiento no lineal de una estructura hasta su colapso. Permite identificar daños y la capacidad sísmica. Tenemos que tomar en cuenta el incremento de la carga y recalcular en este caso la matriz de rigidez tangente, que depende del comportamiento no lineal. Debemos asumir en este caso, o debemos usar la ecuación en donde podemos observar que tenemos la matriz de rigidez tangente, que es no constante, y el vector de carga incremental, que en este caso sería F. Para la matriz K, si los elementos se deben plastificar. Sexto método, que es el análisis dinámico no lineal, que simula la respuesta sísmica realista y detallada, considerando el comportamiento no lineal de materiales y elementos estructurales. Es el método más completo y preciso, usado principalmente para estructuras críticas. Debemos tomar en cuenta también que
Para esta ecuación nosotros vamos a implementar la matriz de masas, la matriz de amortiguamiento y la matriz de rigidez tangente para así poder llegar a la ecuación que tenemos. Y en este caso, la matriz K debemos tomar en cuenta que se va a recalcular cuando ocurre plastificación o daño. Como séptimo método tenemos el análisis de elementos finitos o cargas sísmicas, que en este caso divide la estructura en elementos pequeños para simular su respuesta sísmica detallada, útil en estructuras complejas o irregulares. En este caso tenemos que tomar en cuenta la formulación del modelo por elemento y se ensamblan las matrices y las aplicaciones considerando las características sísmicas. Debemos tomar en cuenta también las matrices locales por elemento y las matrices globales para así poder ensamblar las matrices y tener la siguiente ecuación. Debemos tomar en cuenta lo que es la aceleración, la velocidad y los desplazamientos en función del tiempo. Como octavo método tenemos el análisis dinámico en el dominio del tiempo, que en este caso calcula la respuesta estructural paso a paso en el tiempo usando métodos numéricos. Es preciso para cargas sísmicas variables. El análisis permite prácticamente modelar las estructuras como un conjunto de elementos, como vigas, columnas y muros, unidos todos a un nudo A. A partir de las propiedades de cada elemento se construyen tres matrices globales, que son la matriz de rigidez, la matriz de masas y la matriz de amortiguamiento. Estas matrices permiten describir el comportamiento dinámico ante sismos mediante la siguiente ecuación que podemos observar, considerando las matrices que ya se mencionaron anteriormente y también considerando la aceleración, la velocidad y los desplazamientos en función del tiempo. Tenemos como siguiente punto los cálculos fundamentales del análisis sísmico matricial. La formulación en este caso de la matriz de rigidez global, que en este caso se calcula la matriz de rigidez de cada elemento usando en este caso la inercia, el área, la longitud y la elasticidad. Se transforma el sistema global y se ensamblan sumando los grados de libertad más comunes. Esta matriz ya es la misma que hemos venido viendo en clases. Tenemos también la formulación de la matriz de masas globales, que es el proceso de ensamblar las masas de todos los elementos estructurales en una sola matriz global. En este caso tenemos masas concentradas, que es la masa que se concentra en los nudos y es más simple y común en el análisis sísmico. Y también las masas distribuidas, que es la masa que se distribuye según la forma del elemento y es más precisa pero más compleja computacionalmente. En este caso también tenemos la formulación de la matriz de masa global, que es el proceso de ensamblar las matrices de todos los elementos estructurales en una sola matriz global, que presenta cómo se distribuye la matriz en toda la estructura. Tenemos en este caso la asignación de las masas de la estructura en los nodos y puede ser de manera diagonal, que serían las masas concentradas, y consistente, que serían las masas distribuidas. ¿A qué hacemos referencia a las masas concentradas? La masa se concentra en los nodos y es más simple y común en el análisis sísmico, mientras que las masas distribuidas se distribuye según la forma del elemento y es más precisa, pero más compleja computacionalmente. Tenemos también en este caso la formulación de la matriz de amortiguamiento global, que es el ensamblaje de los elementos de disipación de energía, amortiguamiento, de todos los elementos en una matriz global. Se modela como la estructura reduce las vibraciones y en este caso debemos considerar que los coeficientes se deben calcular en base al 5% del amortiguamiento nodal para los dos nudos representativos. Tenemos después el cálculo de frecuencias y modos de vibración, análisis de los valores propios, que es el proceso de obtener las frecuencias naturales y las formas de vibrar de una estructura, resolviendo un problema de valores propios a partir de las matrices de rigidez y masa. Esta ecuación representa el análisis nodal en dinámica estructural, que en este caso tenemos la matriz de rigidez, la matriz de masas y en este caso las frecuencias naturales y los modos de vibración. Podemos concluir que el análisis matricial es una herramienta versátil y precisa en ingeniería estructural, ideal para simular el comportamiento sísmico de edificaciones. Su integración de metodologías estáticas, dinámicas y lineales y no lineales lo hace aplicable universalmente al diseño sismoresistente. El método más eficiente que nosotros tenemos es el análisis dinámico no lineal, que la ventaja es más preciso y realista y simula el comportamiento estructural ante sismos considerando y la geometría. Como recomendaciones tenemos la incorporación del análisis matricial en ingeniería civil, enfocándose principalmente en herramientas computacionales modernas.
Y también la facilidad del acceso de software estructural con capacidades matriciales en comunidades tecnológicamente limitadas mediante licencias educativas o programas estatales. Esto ha sido todo en base a nuestra investigación, ingeniero. A continuación le presentamos la bibliografía que hemos utilizado para nuestro proyecto investigativo. Muchas gracias.